Conexión Cristiana Church, aquí en el área de Wesley Chapel, donde recibimos la palabra de Dios que puede transformar tu vida. Amén. La palabra de Dios tiene poder para transformar las vidas. Es la palabra de Dios. Si usted no cree eso, entonces ¿qué estamos haciendo aquí? Amén. La palabra de Dios transforma las vidas. Mire, las personas entran a la cárcel, tienen todo un tiempo de reclusorio y salen a seguir robando. Pero cuando adentro de la cárcel encuentran a Jesús, sus vidas son transformadas. Algo sucede, que un libro que se ve tan común y tan sencillo transformó esa vida. Es el poder de la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Pero bien, continuamos entonces con nuestra serie de mensajes. ¿Cómo se llama nuestra serie de mensajes? Construyendo un lugar de conexión. O sea, para conectarnos con Dios, pero a la vez ese es el nombre de nuestra iglesia. Construyendo un lugar de conexión. Y en todo este mes hemos estado hablando del proyecto Pro Templo. Así que si usted dice, ya acabó la serie, ya nos van a soltar, ya no. Vamos a continuar una vez más hablándoles. ¿De qué estamos hablando? Construyendo un lugar de conexión. Miren lo que están aquí. Miren para atrás, hermano. Ya no cabemos. ¿Están aquí? Y eso porque hay algunos que están de vacaciones, que están fuera, pero cuando ellos lleguen entrando septiembre, ya no vamos a caber. Allá tenemos los niños en el otro lado y allá tenemos voluntarios que están trabajando con los niños en el otro edificio. Y allá tenemos ahora los jóvenes. ¿Qué vamos a hacer? Necesitamos un lugar de conexión. Amén. Y Dios nos ha puesto esto en el corazón, que traigamos esta serie de mensajes de Pro Templo, confiados en que Dios está obrando en este proyecto y que para Él no hay nada imposible. Y más cuando ponemos a Dios en primer lugar. Dios es el primero en esta iglesia. Aquí no se trata del pastor, del obispo, de fulano, de sutano, de mengano. Aquí es Dios, nuestro Señor y nuestro Salvador. A Él le damos la gloria, la honra, el honor, la adoración. A Él le damos la pleitesía. A Él le damos toda nuestra alabanza y nuestra adoración. De eso se trata la iglesia Conexión Cristiana Church. Y en esta mañana vamos a estar hablando about the blessing of putting God first. Acerca de la bendición de poner a Dios primero. Y quiero que vayamos al libro de Ageo, al capítulo 2, al verso 18 al 19. Ageo capítulo 2, versos 18 y 19. Estamos hablando de este libro de Ageo. Ya desde que iniciamos esta campaña, ya tenemos 4 semanas hablando de esto. Y dice, reflexionen desde hoy en adelante. Dile a tu hermano que está al lado, reflexiona. Día 24 del mes noveno. ¿Cuál es el mes noveno? Agosto, septiembre. Septiembre, día 24 del mes noveno. No lo tomen literal, por favor. Solamente está hablando de una fecha específica. Día en que se pusieron los cimientos del templo del Señor. ¿Qué dice otra vez? Reflexionen. ¿Queda todavía alguna semilla en el granero? Hasta ahora la vid, la higuera y el granado es el lugar donde ponían todos los granos, y el olivo no han dado frutos. El olivo es un árbol, pero a partir de hoy dice, yo los bendeciré. Ahora, el contexto de este pasaje nos muestra que el profeta Ageo, él trae un mensaje de parte de Dios para construir el templo que había sido olvidado por el pueblo de Israel. Usted recuerda que hemos venido hablando, o en la misma Biblia, si usted ha leído el libro de Ageo, es que el pueblo que los tenía cautivo, los liberaron y les permitieron regresar a su tierra. Y cuando ellos regresaron a la tierra, el templo estaba destruido. Así que Dios les permite regresar a su tierra. Ellos empiezan a reconstruir sus casas. Primero empezaron a reconstruir el templo porque para ellos era importante la presencia de Dios. Si la presencia de Dios no está en tu vida, todo lo demás está obsoleto. Si Dios no está contigo, está difícil, hermano. Pero si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Cuando Dios está contigo, hermano, no hay diablo que te pueda destruir.
Así de sencillo. Yo he escuchado tantos testimonios de tantas personas como Dios allí, aunque están pasando las situaciones adversas, difíciles, Dios les da paz. Y ahí está Dios con ellos, porque Dios no te habla de que no vas a sufrir. Te va a decir de que va a estar ahí en tu sufrimiento. Si tú lees la Biblia, a los discípulos pasaron por sufrimiento, por situaciones adversas, pero Dios estaba ahí con ellos. Y eso es lo más importante de todo, que Dios esté en medio nuestro. Así que el contexto de este pasaje es que el pueblo regresa y hay un deseo de construir el templo, pero luego hay oposición. Y debido a esa oposición ellos se fueron, como quien dice, para la semana siguiente lo construimos, para el mes siguiente lo construimos. Después esa oposición se convirtió en un problema y dejaron de construir el templo. Y se enfocaron en sus propiedades, en sus casas, en todo lo que era para ellos. Y se olvidaron de la construcción del templo. Y en el capítulo 1 Dios les envía al profeta Ageo y les dice: reflexionen en su mal proceder. Ustedes siembran y no cosechan. Ustedes no están viendo la mano de Dios porque simplemente ustedes no han puesto a Dios en primer lugar. Eso es en el primer capítulo. Y cuando lees el capítulo 1 dice en el 6º mes. Y ahora en el capítulo 2, en este pasaje verso 18, dice que es en el mes 9º. Pero le trae un mensaje diferente. Y es una promesa de bendición. Habían pasado solo 3 meses y ya Dios estaba trayendo una palabra de bendición. Y esa palabra de bendición no decía: cuando terminen el templo los voy a bendecir. Aquí no decía: cuando la cosecha sea abundante yo los voy a bendecir. Dios les está diciendo: la higuera todavía no tiene fruto, el granero todavía está vacío, el olivo todavía no ha dado aceite y aún así yo los bendeciré. Eso es una promesa de parte de Dios. Cuando tú recibes una promesa de parte de Dios y la crees, esa promesa se convierte en una realidad. Dile a tu hermano: yo recibo esa promesa hoy. I receive God's blessings today. La bendición de poner a Dios primero tiene que ver con 3 grandes verdades. La primera es que la bendición de Dios llega antes de ver el fruto. God's blessing comes before you see the fruit. Dice Ageo 2:19. ¿Queda todavía alguna semilla en el granero? Hasta ahora la vid, la higuera, el granado, el olivo no han dado frutos. ¿Pero qué dice ahí? Pero a partir de hoy. ¿Ese hoy es mañana? Ese hoy es ahorita, como dicen los puertorriqueños y los... ¿Cuándo es hoy? Ahorita dicen, ¿no? No, dice a partir de ahorita. Ahí dice ahorita, no dice ahorita, ¿no? A partir de now. A partir de ahora. A partir de hoy yo los bendeciré. Aquí Dios está describiendo la condición del pueblo. Es decir, que el pueblo estaba pasando una escasez. Les dice que no había semilla, que el granero estaba vacío. Les dice que los árboles no tenían fruto. Y es que a veces Dios utiliza los momentos más difíciles de nuestra vida porque quiere que reflexionemos para luego bendecirnos. Porque si nosotros recibimos todo, es como lo damos por sentado. Por ejemplo, nuestros hijos dan por sentado todo el esfuerzo que usted hace por ellos. Amén. Ellos no saben cuánto cuesta un galón de leche. Ellos solamente abren un refrigerador y dicen: Mom, there is no milk, no cereal. A usted le dejan los cartones puestos allí vacíos. Bueno, yo ya viví eso. A decir, el pastor es profeta. No, yo lo viví. Usted cree que está el cereal allí porque ve la caja ahí. Y usted cuando va, no hay nada, se lo acabaron. Pero ¿cómo si lo compramos ayer? Ellos no saben eso, cómo usted gastó todo eso, cómo usted hizo, cómo usted le pone gasolina al carro. Usted le dice: llévese el carrito y ponle gasolina. Son como $70 poner gasolina a un carro. Amén. Y cuando ellos dicen: espérate, esto está, entonces lo hacen reflexionar. Pero cuando usted le da todo así, vea, tome, como cheque en blanco, ellos no entienden nada de la vida. Y a veces Dios tiene que permitir que nosotros entendamos las situaciones de la vida para que reflexionemos. De otra manera no vamos a reflexionar.
Vamos a seguir allí caminando de manera automática. Aquí no había semilla, el granero estaba vacío, los árboles no tenían fruto. Y Dios está utilizando esa situación porque los quiere bendecir, pero quiere que se den cuenta que es la bendición de Dios. No quieren que ellos crean que eso se da por sentado. Dios está permitiendo todo eso. A veces es la única forma de que nos acerquemos a Dios. A veces es la única forma porque usted está, vea, o sea, usted está recibiendo y recibiendo y recibiendo y Dios ni en cuenta. Ni en cuenta. Y llega un momento que Dios dice, bueno, te voy a cortar el suministro. Y cuando se corte ese suministro, entonces, eso es como cuando uno es teenager y ya le cortan el suministro. Y le dice, usted cómprese su carro, usted pague su renta. Pero ¿cómo yo voy a pagar renta? Cuando le dijimos a nuestro hijo la primera vez que estaba ganando su chequecito, vas a empezar a pagar $300. ¿Qué? Pero eso es casi todo mi cheque. Lo siento, hijo, pero tienes que ayudar. Claro que uno no es, esa es la forma de ayudarlo. Porque si no, entonces no van a aprender la vida. Y cuando usted no esté, ¿qué va a pasar? No era un papá o una mamá que le va a decir, sí, mi hijo, yo le voy a pagar todos sus desastres. No, tenemos que nosotros enseñarlo. Si no, no hay otra forma. Es una forma de enseñar. Aunque a veces esos 300 que da, lo llevas a comer, lo llevas acá, lo llevas allá y se disolvieron esos 300 pesos. La única forma es ayudándolo, nada más. Hay una historia en Primera de Reyes capítulo 17 donde Dios envía al profeta Elías a que vaya a la casa de una viuda para que lo sustente. El contexto de Elías es que hay una gran sequía, el pueblo se está muriendo de hambre y de repente Dios le dice a Elías, ve a la casa de una viuda que vive en Sarepta de Sidón y ella te va a sustentar. Y yo quiero que tú pienses por un momento en los tiempos bíblicos. Las mujeres no tenían valor en los tiempos bíblicos. Las viudas eran pobres. Así que Dios le dice, ve con una viuda, en otras palabras, una mujer pobre que te va a sustentar. Elías pudo haber pensado, Señor, pero ¿por qué no me envías con el presidente del pueblo para que yo tenga, aunque sea aire acondicionado, esa casa donde voy a llegar? No, el Señor le dice, yo quiero que tú vayas donde una viuda y es pobre y es de Sarepta de Sidón. Es decir, que es de un pueblo diferente que no es el pueblo judío, es un pueblo diferente. O sea, y había rivalidad. No sé si en sus países hay rivalidad con los países vecinos. A veces hay rivalidad. A veces con las regiones. Los que son de la sierra, los que son de la costa, hay rivalidad. Ese es el tipo de rivalidad que existía entre los otros pueblos con el pueblo de Israel. Y Dios le dice, quiero que vayas allá porque allí te van a sustentar. Y a veces uno se pone a pensar, pero ¿cómo? Dios, ¿por qué no usas otros métodos? No es tan fácil para ti hacerme un chequecito y ya, ¿para qué voy a ir yo con la viuda? O sea, a veces nosotros creemos una forma, pero Dios dice, tú vas a hacer esto. Ahora, cuando Él llega, si usted lee la historia allá en Primera de Reyes 17, dice que primero Él la ve, Él no la conoce, aquí no hay que, a ver, vamos a buscar el nombre de esta viuda, vive en Sarepta, aquí en Facebook, aquí ya le veo la cara, ya sé quién es. No, él llega y Él está probando y entonces ve una mujer. La ve, su tipo de vestimenta mostraba que estaba viuda. Y entonces luego le dice, por favor me regalas un vasito de agua. Y la mujer va a traerle el agua. Ahora, un vasito de agua en tiempos de sequía era difícil. Ella va a traerle el agua. Y cuando ella va en el camino a traerle el agua, de repente él dice, esta es. Ahora, eso no dice la Biblia, eso estoy diciendo yo. Esta es. Y entonces cuando ella va a traer el agua, le dice, de una vez tráeme una arepita con huevo ahí. Porque a usted le da la mano a alguien y de repente te agarran el codo, ¿verdad? Ella iba por el agua y le dice, no, dice, tráeme de una vez, aparte de esa agüita, tráeme una arepita ahí. Tampoco dice que es arepita con huevo, por favor. Yo le estoy hablando según San Yo. Dice que le haga una harina, una masa, una torta de harina, un pancito. Y entonces ella le dice, vive Jehová, que no tengo nada más que un puñado de harina.
y un poquito de aceite. Y iba a hacer esta comida para darle de comer a mi hijo y a mí y dejarnos morir porque ya no hay más. Y el profeta le dice, está bien lo que has dicho, ve y prepárala, pero me la traes a mí primero. Yo te diría, mira qué holgazán este señor, qué insolente. Y le dice, tráemela a mí primero porque así ha dicho Jehová. Y ahí suelta una palabra de bendición. Porque él no estaba allí porque a él se le ocurrió. Ahora, ¿hay vividores? Sí, hay vividores, los hay. Pero él no estaba allí porque él estaba allí, no estaba por su cuenta. Estaba porque Dios lo había enviado a ese lugar para bendecir a una viuda pobre que estaba en necesidad. Pero para bendecirla tenía que primero ella entender cómo iba a venir esa bendición de Dios. Tenía que probar el corazón de esa mujer. Y le dice, ve y haz, prepáramelo, me lo haces a mí, porque así dice Jehová, la harina y el aceite no escaseará hasta que Dios haga llover sobre la faz de la tierra. La gente que no entiende estas cosas, pues hay mucha gente que critica de todo y no entienden esos términos porque son cosas espirituales. Y hay cosas espirituales que no se entienden así nomás. Y usted no tiene que pelearse con nadie, simplemente creer lo que Dios te habla a tu corazón y a tu mente y seguir lo que Dios te dice, y eso es todo. Y la Biblia dice que luego le creció el aceite y comieron por muchos días y sobrevivieron la sequía. Ahora, si usted quiere ver a Dios obrar, todavía tiene que creer que el fruto va a salir en medio de la gran sequía. ¿Cómo es posible que un poquito de harina y un poquito de aceite creció? O sea, hay cosas que nosotros no entendemos. Yo he escuchado testimonios, una vez escuché a un hermano que ellos estaban en Cuba y en una escasez muy tremenda. Y ellos hicieron, dice que él fue a visitar, este es un predicador, y él fue a visitar a una familia, y esa familia pobre, dice que cuando él vio había una ollita allí, y de repente, tú sabes que cuando invitas a uno, el uno invita a otro, y el otro y otro, y llegaron un montón de gente. Y dice que le pidieron que él orara, y él oró por esa ollita. Y él no sabe cómo comió toda esa gente con una ollita pequeña. Le echaron agua al caldo, pero él dice que eso se multiplicó y todos comieron. Hay cosas que son increíbles. Cómo Dios obra, cómo Dios me proveyó a mí ese trabajo si yo no era el más calificado. Yo llegué allí y todas esas personas se miraban, wow. Pero te nombraron a ti, te llamaron a ti. Son cosas que a veces uno no entiende. ¿Cómo es esto? ¿Cómo pasó? Es que Dios es el que está en el asunto. Y si usted quiere ver el fruto salir en medio de su sequía, usted tiene que todavía creer. Tienes que creer. Dile a tu hermano que está a tu lado, I have to believe. Yo tengo que creer. Así que yo no sé qué tipo de sequía estás viviendo, si es una sequía espiritual, si es una sequía emocional, si es una sequía financiera. No sé cuál estás viviendo, pero el Dios Todopoderoso te envía una palabra de bendición en medio de tu sequía. Y lo que yo tengo que hacer es recibirla. Dios te está llamando a confiar en Él. En Jeremías 17:7 dice, bendito el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en Él. Mira, hermano, detente por un momento. Bendito el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en su cheque que le llega cada fin de semana. ¿Sí te das cuenta? Es que cuando usted está sin trabajo, cuando usted no tiene, es cuando ya no te queda otra que confiar en Él. Tenemos que nosotros verlo, porque es que no reaccionamos. No reaccionamos porque estamos acostumbrados a que abres el refrigerador y ahí está. Estamos acostumbrados a todo, lo damos por sentado. Pero cuando la nación sea sacudida, cuando el mundo sea sacudido, lo único que vas a hacer es, vas a tener que aprender a confiar en Él. Hay naciones que están siendo sacudidas y ya no les va a quedar de otra que solamente confiar en el Señor. Dice, bendito el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en Él. Será como un árbol plantado junto a ¿qué? Junto al agua. ¿Cómo es un árbol plantado junto al agua? Mire, no depende de que le lleven el agua. Y luego dice, no teme que llegue el calor
y sus hojas siempre están verdes. En la época de sequía no se angustia. ¿Y qué más dice? Mi hermano, los que somos hijos de Dios, somos como esos árboles que estamos plantados junto al agua. Aún en las más grandes sequías, Dios nos da promesa de su fruto. Yo he vivido en esas sequías, hermano. Yo he vivido, mi esposa y yo hemos vivido esas sequías. De hecho, ayer estábamos hablando un poquito de esa sequía que nosotros vivimos. Nosotros vivimos esas sequías. Y a veces es difícil cuando tú estás en esa sequía, que cuando abres el refrigerador hay un vasito de agua. Lo bueno es que en este país hay tanta ayuda económica, hermano, que hay lugares donde te dan ¿cómo es? Te dan comida para que tú lo prepares. Lo bueno que hay en este país. Hay otros países donde eso no existe. Aquí, gracias a Dios, en este país hay esa bendición. Y hay hermanos en las iglesias que también ayudan de una forma o de otra. Y a veces por eso también hay gente que se aprovecha de todas esas cosas. Y entonces a veces no lo necesitan, pero simplemente se están aprovechando de ciertos sistemas. Pero hay promesa de parte de Dios. Y hoy quiero hacerles una pregunta. ¿Qué tiene que pasar primero para poner a Dios primero? ¿Qué tiene que pasar primero para poner a Dios primero en mis finanzas? La mayoría de nosotros ponemos condiciones a Dios. Bueno, yo voy a entrar en este proyecto hasta que me suban el sueldo. Te lo pongo como señal, Señor. Me suben el sueldo y entonces yo entro en este proyecto pro templo. No los noto convencidos. Le pego al gordo, el loto, la lotería. Y entonces sí, pastor, anóteme con todos los ladrillos que yo le pego al gordo. Te aseguro que te desapareces de la iglesia. Porque si no puedes dar una ofrenda de, ¿qué es? De $10, $20, menos vas a dar una ofrenda de miles de dólares. No los noto convencidos. Porque donde está nuestro tesoro, así de sencillo. Ahora, un hermano, la semana pasada, aquí hay un hermano retirado. Y es retirado de su país. Es decir, que aquí no tiene retiro de aquí. Y el retiro de allá es imposible recibirlo. Es decir, no tiene retiro. En otras palabras, está retirado porque ya ha pasado su edad de trabajo. Ya no puede hacerlo. Y él me dijo el domingo pasado: pastor, yo quiero apoyar este proyecto, pero yo no tengo entradas económicas. Y yo quiero ser parte de esto. Dijo: lo único que quiero es que me den tiempo. Yo le dije: hermano, usted tiene todo el tiempo del mundo. Dios te va a bendecir si tú lo haces. Dijo: sí, perfecto. Son 2 años, lo que tú quieras poner en el corazón. Yo le hubiera dicho: no, hermano, tranquilo, no hagas nada. Porque si Dios le pone en el corazón, todo lo que tú vas a dar para la obra de Dios, Dios te va a bendecir. Eso yo mismo lo he experimentado, yo mismo lo he vivido. O sea, Dios lo que nos da es la oportunidad de poner una bendición en nuestras vidas. Y él me dijo eso. Y él dice: porque yo sé, me dijo él, que Dios me va a proveer eso. Wow. Y me acuerdo de las veces que nosotros hemos visto la mano de Dios donde no hay. Te aseguro que cuando empecemos a escuchar esos testimonios, por ejemplo, en otras iglesias donde nosotros empezamos iglesia, había unas personas que, y quiero que sepa primeramente para las personas nuevas que nos están visitando aquí, ya los que ya tienen aquí años ya saben que esta iglesia no es una iglesia donde te dice: a ver los de a 100, a ver los de a 50, el billete habla, Dios te va a bendecir. Esta no es una iglesia de la prosperidad. Estamos en un proyecto, eso sí. ¿Y el proyecto cuál es? Vamos a construir una obra para una iglesia. Y entonces por eso estamos hablando de esto. Pero realmente esta no es una iglesia de que siembra y que te sanará tu enfermedad. No, esta no es una iglesia de esa. Por favor, si usted nos está viendo, no nos saque del contexto. Esta es una iglesia sana y es una iglesia seria.
Y todo lo que usted va a donar aquí, nosotros le vamos a dar un documento para que usted lo ponga en sus taxes, porque esta es una iglesia legal, esta no es una iglesia fantasma que apareció por allí o que el pastor se va a llevar el dinero y se va a ir a las Bahamas. Simplemente que Dios nos ha puesto en esta posición de que la iglesia creció y que ahora pues necesitamos buscar otro lugar y pudiéramos ir a rentar, claro que sí, pero Dios nos ha venido hablando sobre este proyecto. Y la Biblia dice, ahora la vid, la higuera, el granado y el olivo todavía no han dado frutos, pero luego dice, pero a partir de ahora yo los bendeciré. Entonces, la gran verdad es que la bendición de Dios llega antes de ver el fruto. Y también la bendición de Dios comienza en un día específico. Ageo 2:18 dice, reflexionen desde hoy en adelante. Y luego da el día específico, día 24 del mes noveno, día en que se pusieron los cimientos del templo del Señor, día que ellos empezaron la construcción. Aquí Ageo nos está mostrando que el pueblo actuó en un día específico. Eso quiere decir que si yo quiero ver la mano de Dios obrar, yo tengo que poner algo en mi calendario. Porque si no, pasará de una meta a ser solo un deseo y se va a disipar. Si leemos bien, Dios está estableciendo un principio eterno. La bendición de Dios tiene un punto de inicio. En el caso de Ageo, ellos empezaron el 6º mes y ya tenían 3 meses del proyecto. El proyecto Pro Templo inició primero como un pensamiento que Dios puso en nuestro corazón. Se lo conté a mi esposa, mira, esto está en mi corazón, esto está en mi mente, de que hay que construir un edificio, porque ya no tenemos. Y luego se lo conté a unos hermanos de la iglesia. Y de repente esos hermanos empezaron a tener sueños, que ya nosotros estábamos en un edificio nuevo. ¿Están aquí, hermanos? Y fueron varios los que comenzaron a conversar. Y hasta yo me vi en un edificio que estábamos en un lugar diferente. Y de repente yo dije, Dios mío, ¿será que entonces esto no fue solo un pensamiento? Y empezó entonces la gente a hablar y hablar. Y de repente mi esposa me decía, ¿cuándo vas a hablar de esto? ¿Cuándo vas a presentar esto? Y yo lo dejaba pasar. Hasta que un día lo puse en el calendario. Y lo puse, primero hablé con alrededor de 8 de nuestros líderes de la iglesia. Lo hablé y no estaba en calendario. Simplemente les dije que nos íbamos a reunir. Y por allí, pastor, ¿usted cuándo nos vamos a reunir? Y no lo quería poner en una fecha. Y de repente los puse en un chat a ese grupo de hermanos y les dije, el día 2 de mayo, sábado 2 de mayo nos vamos a reunir. Y nos reunimos. Y hablamos del proyecto. Ese día se dio inicio. Se puso una fecha para 2 años. Es decir, que para mayo del 2028 ya eso está en calendario. Todo se ha empezado a poner en calendario, porque si nosotros no ponemos las cosas en calendario, todo se desaparece. Todo se va. Y quiero ser sincero, hermanos. Yo no quería entrarle a esto. ¿Están aquí? Yo no quería entrarle a esto. Yo trataba de evitarlo. Y yo decía, la primera vez yo dije, bueno, ya si se llena la iglesia, pues bueno, vamos a pasar los niños allá. Y pasamos los niños allá y pasamos los jóvenes allá y se siguió llenando. Y yo dije, ¿y ahora qué vamos a hacer? Y ese ahora. Y hasta que nos dijeron allá en el otro edificio que en aproximadamente 2 años, 1 año y medio por ahí, nos van a quitar del otro edificio. Entonces yo dije, espérate, esto ya está. ¿Qué vamos a hacer? Yo no le quería entrar a esto, porque ya hemos estado en una posición similar y no es fácil entrar en algo así. Una madrugada yo estaba abrumado pensando en todo esto. Y dije, Señor, pero ¿cómo? Y se me venían pensamientos negativos donde decía, esto no va a funcionar, no va a pasar nada, a ustedes los van a sacar de allí, van a andar como en el aire. No va a haber lugar, no va a haber espacio, no va a haber nada. Y en mi cabeza estaba así. Esa madrugada me levanté abrumado. Y yo mismo peleaba con esos pensamientos. Estaba orando. Y después de estar orando y peleando, le dije, Señor, háblame, por favor. Háblame, Señor.
muéstrame, dirígeme. Y yo ya soy viejo en esto, hermanos. Yo ya soy viejo en esto. Yo he visto la mano de Dios muchas veces, en muchas formas. Y entonces le dije, háblame, Señor. Y se me ocurre abrir la Biblia de mi teléfono. Y pongan el pasaje, por favor, que me salió. Y me sale esto. Y mirándolo, Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Este es el hermano lo que hizo fue copy and paste. La parte de arriba pues la trató de sacar, pero la parte de arriba tiene una hora que eran como la 1:00 de la mañana que me desperté. Y cuando yo lo hacía, ¿qué? No los noto convencidos. Ahí está. Bien, 1:10 de la mañana. Dios mío, vamos a echarle gasolina a esto. Esto es tuyo. Esto no es nuestro. Esto es de Él. Y Él es el que se va a encargar de llevarnos a donde tengamos que ir para construir esto. Él es el que nos va a ayudar. Así que yo no sé cuál es tu imposible. Probable que tu imposible sea un trabajo. No tienes un trabajo. Y ese es tu imposible ahora. Para Dios no hay nada imposible. Tal vez tu imposible es una enfermedad que estás luchando con ella. Para Dios no hay nada imposible. Tal vez es tu matrimonio que está así temblando. Para Dios no hay nada imposible. Dios es el Dios de lo imposible. Porque para nosotros lo que parece imposible, para Él es como una hormiguita que se está ahogando ahí. Y Él la está viendo, pobre mi hormiguita, la voy a sacar de allí. ¿Usted ha visto la vida de las hormiguitas a veces por ahí? O la vida de las lagartijas aquí contextualizando la Florida. A veces yo me quedo viendo estos animalitos, ¿no? O sea, para Dios no hay nada imposible, hermano. No hay nada imposible. Él es el Dios de lo imposible, pero a nosotros nos cuesta. Así que lo primero que tenemos que hacer entonces es poner una fecha. Porque es la forma en cómo yo puedo entonces creer y obedecer. Fe para creer que Dios va a cumplir sus promesas y obediencia para alinear nuestra voluntad con la voluntad de Dios. Estas dos cosas son inseparables y cuando usted las pega, activa en ese momento el poder de Dios. Cuando usted pone la fe y la obediencia y las pega, se activa el poder de Dios en nuestras vidas. En la Biblia, por ejemplo, tenemos a Abraham, que Dios le dijo que salga de su tierra y su parentela a un lugar que Dios le iba a mostrar. Y es muy probable que al principio Abraham atrasó las fechas. Es probable que sí, vamos a hacerlo, porque si tú lees la historia de Abraham y si usted sabe el contexto de la historia de Abraham, su padre Aram fue el primero que salió. Primero fue su padre el que fue llamado a salir. Y cuando su padre salió, él en vez de ir a la tierra donde Dios le estaba yendo, primero se quedó en un lugar. Y ahora nace Abraham. Es probable que la promesa de Dios fue pasada a Abraham, porque Abraham cree y obedece. El Señor le dice: sal de tu tierra y de tu parentela a una tierra que yo te mostraré. Pero es probable que como ser humano él estuvo tratando de evitarlo, buscando primero señales. Porque a veces uno le pide señales a Dios. Nosotros le pedimos varias señales antes de venir a la Florida. Vivíamos en Indiana, teníamos nuestra casa, teníamos pues todo lo que estábamos haciendo allá. Estábamos ministrando en una iglesia y de repente Dios nos habla proféticamente por varios sistemas de profecía, por decirlo así, y por la palabra. Y nos dice que tenemos que venir a la Florida para abrir esta obra, donde no iba a haber edificio, donde no iba a haber budget, presupuesto, y no iba a haber un equipo, pero que Dios lo iba a proveer. Al principio fue difícil creer en eso, pero decidimos lanzarnos en el nombre de Jesús. Pero le pusimos varias pruebas. Mi esposa le puso varias señales a Dios y yo le puse también una. Le dije: Señor, si se vende la casa es porque esto es tuyo. Y era con casi un año de anticipación. Y pues no se estaban vendiendo las casas en ese tiempo, hermano. Todo estaba desplomado. Y yo pusimos la casa en venta y la casa se vendió en un mes. Tuvimos que salir a rentar después de haber vendido la casa.
porque la fecha no era para venirnos para acá todavía. Tuvimos que salir a rentar. Eso era solo Dios obrando. Porque dice, ¿quieren más señales? Porque a veces así es uno, le pone señales a Dios. Es como que Dios tiene que decir, bueno, pues ya, ¿qué más quieres? Y a la final nos venimos. La gran verdad es que la bendición de Dios comienza en un día específico. Y por último, la bendición de Dios nos llama a reflexionar. Ageo 2:18 dice, reflexionen desde hoy en adelante, y da la fecha, dice, en que pusieron los cimientos del templo del Señor. Y luego dice, ¿qué dice ahora al final? Reflexionen. El libro de Ageo tiene solo 2 capítulos. Y en el primer capítulo la palabra reflexionen aparece 2 veces. Y en este segundo capítulo aparece 2 veces la palabra reflexionar. Eso quiere decir que esa palabra es importante. Y cuando voy a buscar, entonces digo, bueno, si es importante, vamos a ver qué quiere decir. Viene de una palabra griega que se llama simulebakem y quiere decir pon tu corazón. Reflexionar es poner tu corazón, como decir, pon tu corazón en lo que estás haciendo. Porque el pueblo de Israel estaba haciendo las cosas automáticamente. O sea, ellos estaban simplemente llevando una vida que no tenía conciencia. Así que, ¿por qué debo de reflexionar? Porque los seres humanos tendemos a vivir sin pensar en lo que realmente importa. Este mundo tiene un sistema que nosotros entramos en ese sistema y no nos damos cuenta de repente cómo se lleva nuestra vida. Entramos en un sistema que ese sistema, por ejemplo, es del trabajo a la casa, de la casa al refrigerador, y del refrigerador a la televisión, y de ahí a la computadora, al teléfono, y del trabajo a la casa, y de la casa a los que vienen a la iglesia, o diversión, y así estamos así. Y llevamos la vida y pasan 10 años, pasan 20 años, y no reflexionamos. ¿Por qué vivo aquí? ¿Por qué? ¿Por qué existo? ¿Cuál es el propósito de mi vida? What am I doing here? ¿Por qué vine a la Florida? ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué vivo donde vivo? A veces no hemos reflexionado. Entonces tú tienes que preguntar, y aquí esta palabra que te está diciendo, reflexionen, reflexionen, porque los seres humanos a veces vivimos en automático. El pueblo de Israel, aquí no estamos hablando de malas personas. Simplemente ellos estaban ocupados viviendo en un sistema de vida, ocupado en sus casas, en sus cultivos. Cultivaban mucho, sembraban mucho, pero cultivaban poco. Entonces tú tienes que ver, ¿por qué si yo gano un platal, por qué se desaparece todo esto? ¿Por qué no me alcanza? ¿Por qué? Entonces tienes que reflexionar. ¿Qué está pasando con mis finanzas? ¿Qué está pasando con mi vida espiritual? En Efesios 5:15 Pablo dice, así que tengan cuidado de su manera de vivir. No vivan como necios, sino como sabios, aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. ¿Por qué Dios nos llama a reflexionar? Porque es la forma de evaluar la vida. En el contexto de Ageo 2:18, la reflexión tiene que ver con 3 movimientos. El primero es mirar hacia atrás. Los israelitas tenían que preguntarse, ¿qué ha pasado desde el día 24 que empezamos a obedecer, a construir la obra de Dios? ¿Cómo eran las cosas de Dios? ¿Cómo eran las cosas antes de poner a Dios primero? ¿Y cómo son ahora? Tengo que reflexionar cómo era mi vida antes y ahora que de verdad estoy obedeciendo a Dios y estoy buscando a Dios, cómo Dios realmente está obrando en mi vida. La palabra reflexión también es mirar hacia adentro. Los israelitas tenían que preguntarse, ¿cuál es la condición de su corazón frente a la obra de Dios? ¿Estamos dando con gozo o con resentimiento? ¿O estamos comprometidos de verdad o estoy esperando que otros lo hagan? Y la reflexión es mirar hacia adelante. ¿Qué Dios está haciendo en mi vida y qué va a hacer Dios? Dios le dice a los israelitas, desde este día yo los voy a bendecir. Dios estaba invitando al pueblo a hacer un ejercicio de memoria espiritual cuando les dice reflexionen, como diciendo, recuerden el día que decidieron obedecerme. ¿Qué ha cambiado desde entonces?
Mira, hermano, yo estoy súper agradecido con Dios, porque desde el día que yo decidí entregarle mi vida a Dios, al principio fueron momentos muy difíciles porque uno está acostumbrado a un estilo de vida y unas cosas, pero cuando Dios te llama y de repente Dios te va puliendo, ahora entiendo las cosas. Hay gente que viene nueva a la iglesia, al Cristo, y comienzo a oír sus vidas. Yo puedo decir, yo he estado ahí, yo entiendo eso, he vivido eso, lo entiendo y sé lo que te va a pasar, no sino por experiencia. Sé lo que vas a estar pasando y por qué Dios lo está permitiendo. Simplemente porque ya lo hemos vivido. Entonces, a través de la vida hay que reflexionar. Hay que reflexionar. Le dice reflexione. Reflexione. A través de los años hemos visto decenas de personas que comprometieron sus vidas con Dios y cómo Dios los bendijo. Los bendijo a unos espiritualmente, a otros emocionalmente, a otros económicamente y de diferentes formas. La realidad es que si ponemos a Dios primero, nos posiciona en un lugar para ser.